te damos por la vida que nos das y sobre todo en lo personal, Señor, el privilegio que me das el venir a esta iglesia, Señor, a traer tu palabra, a traer tu mensaje. Solamente soy instrumento en tus preciosas manos. Por lo tanto, Señor, te ruego que todo manifestación, sentimiento humano, Señor, sea controlado a través de tu Espíritu Santo. No permitas que ninguna emoción mía, Señor, se interponga dentro de tu voluntad. Solamente, Señor, habla tú a través de tu siervo. Señor, que tu palabra que has preparado para tu iglesia pueda ser de gran bendición para ellos, de gran crecimiento y sobre todo, Señor, que el propósito que tú tienes para tu iglesia a través de esta predicación, que la podamos poner en práctica. Gracias por tu palabra, porque es la que nos da alimento y fortaleza a nuestro espíritu. Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 9. Si hay algún hermano que necesite alguna Biblia, levante su mano y nuestros hermanos sugieres le harán llegar una Biblia hasta sus lugares. ¿No? Qué bueno, porque allá, por cierto, reciban un cordial saludo por parte de la iglesia de Coacalco. Y ahorita me acordé, sobre todo porque siempre, hermanos, déjenme decirle que yo veo caras nuevas aquí. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿O sí? Ok, y eso le damos muchas gracias a Dios. Porque la última vez que vine, pues no veía yo tantas caras nuevas, pero hoy me da mucho gusto. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios es grande en su misericordia. Y Dios está trayendo a la gente que debe ser salva. Y déjenme decirle algo interesante. Allá en la iglesia de Coacalco estamos creciendo cada vez más. Y entonces, la verdad, le damos gracias a Dios porque cada semana vemos o familias o personas nuevas que van llegando a la iglesia. Y nosotros le damos muchas gracias a Dios, porque es de Dios, no es de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque hoy aquí veo muchas caras nuevas. Y eso a mí, la verdad, me llena de mucho gozo. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene este pasaje de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9? ¿Está listo? Bien, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Usted no sé qué versión tenga, pero sígame solamente con su vista, por favor. La palabra del Señor dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Qué interesante, hermanos, pero antes de iniciar déjenme empezar con
con una pequeña introducción y narrarle algo. Yo le comentaba al hermano Abel el día de ayer y le decía que si ustedes tenían alguna manera de pasar un video, él me dijo, no, es que tenemos por ahí unos cambios y ya veo estos cambios, ¿no? De arriba nos pasamos en la parte de abajo, pero a mí me agrada mucho. ¿Saben por qué me agrada este lugarcito? Porque estamos a la vista de la gente. Entonces, si estamos ahí arriba, la gente no sabe que estamos aquí. Ve el letrero, pero no sabe absolutamente nada de nosotros. Pero estando aquí, oye nuestros cantos y oye la palabra del Señor. Y bien decir, ¿y estos locos qué hacen? ¿Y qué harán? Y prefiero que nos llamen así. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué prefiero que nos llamen de esta manera. Y déjenme, después de que el hermano Abel me dijo que no era posible pasar un video, pero déjenme platicárselos. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Así es que préstenme un poquito de su atención. Y esto tiene mucho porque vamos a concluir con lo que les voy a narrar. En cierta ocasión, hermanos, había y esto es un caso de la vida real, esto es cierto lo que les voy a platicar. Había una persona que él es colombiano y él es un conferencista. Y normalmente las empresas, un conferencista motivacional, y de repente ahí lo llegan a invitar diferentes empresas y él empieza a platicar acerca de los diferentes actividades que las empresas tienen, y de acuerdo a las actividades y al evento que las empresas tienen, pues este conferencista prepara sus conversaciones y prepara los temas en los cuales le interesa transmitir a las demás personas. Y uno de esos temas que él había preparado, él narra él es colombiano, pero él viene de descendencia japonesa. Y entonces dice que cuando él era pequeño, dice que él nació en Colombia, pero de muy pequeño se lo llevaron a Japón. Y entonces dice que tuvo que aprender varias costumbres, dice, pero al principio era muy difícil porque desde muy pequeñito él empezó a acostumbrarse a las tradiciones de Colombia, a la forma de vivir de Colombia, a la cultura de Colombia. Y de repente, como a los 7, 8 años, se lo llevan a Japón, y en Japón es una cultura totalmente diferente, es un estilo de vida totalmente diferente. Y entonces él narraba acerca de un maestro que él tenía en la escuela cuando él era muy pequeño. Y entonces dice que este maestro les empezaba, y muy emotivo el maestro, dice que a todos les empezaba y le decía, la vida es maravillosa, la vida es maravillosa. Y entonces todos pues así como que se quedaban. Entonces rompía el protocolo acerca de los japoneses. Los japoneses, cuando ellos saludaban, se inclinaban y daban los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, y era siempre su inclinación. Pero rompía todos los protocolos, y entonces decían los demás japoneses que este cuate estaba loco, ¿no? Y por eso les digo que a nosotros nos llaman locos, porque mucha gente que pasa ahí dice, ¿qué hacen estos cuates? Que están locos también, ¿no? Y entonces a este profesor, era un profesor de inglés que daba clase en una de las escuelas en Japón. Y entonces siempre a todo el mundo, si todos los días y en todo momento esta persona, este maestro, les decía a todo el mundo, la vida es maravillosa, la vida es maravillosa. Y entonces los demás niños, como eran muy escandalosos los niños, ya llega un momento que ya lo aturdían. Y entonces se encontraba a los niños en el pasillo y les decía, la vida es maravillosa. Y cuando de repente les agarraba el brazo y les decía, levanta la mano, y la vida es maravillosa. Y ya los niños, ya en lugar de ver al maestro con agrado, ya lo veían con desagrado, y le decían, ahí viene este maestro loco otra vez. Y entonces se escondían, veían al maestro en el pasillo y se escondían. Y era cuando pasaba el maestro, entonces ya volvían ellos a regresar hacia el pasillo donde estaban. Y decían, es que este maestro sí está loco, ¿no? Porque dice que toda la vida es maravillosa. Y entonces, cuando pasa el tiempo, llega un momento en que este hermano que llevaba esos temas a las empresas, dice que ya después de muchos años, él ya tenía como 18 años, y dice que se lo encuentra en una estación de tren. Y entonces cuando se lo encuentra, dice que lo vuelve a ver y dice que sus ojos se abren de la sorpresa y dice, oh, y ahí viene este maestro. Y entonces lo ve y le dice, hola, ¿cómo estás? Y le llama por su nombre y le dice, la vida es maravillosa. Y entonces se acerca con él y le dice, ya cállese, porque todo el mundo nos ve. Y entonces con mucha pena trata de callarlo y lo saluda. Y entonces dice que se pone a conversar con él y le dice de la siguiente manera, oiga maestro, usted dígame algo interesante. Yo siempre me he tenido esa duda de por qué usted comenta que la vida es maravillosa.
y dice, mire, es que es un secreto que yo tengo, pero como usted ya no es mi alumno, dice, se lo puedo platicar, y déjeme platicar. Dice que le invitó un café y se sentaron, y dice que platicándolo, dice que él se había enamorado de una maestra también, y entonces al enamorarse de él, dice que decidieron estar juntos, y se casaron, se juntaron, y llegó un momento en que decidieron no tener hijos, porque dice, tenemos muchos hijos y dentro de los hijos que tenemos es en la escuela, entonces esa razón por la que no vamos a tener hijos. Y entonces no tuvieron hijos, pero dice que él la iba a visitar a su escuela de ella a su escuela de él, y entonces llegó un momento en que ella se enferma y cae en cama, y dice que a través de las quimioterapias ella pierde su cabello, y estando al borde de la muerte, se acerca a su esposo, el maestro, y le dice, yo me quiero morir contigo. Y ella le dice, no te puedes morir conmigo. Dice, si de veras me amas, demuéstramelo. Y él le dice, pero yo no me siento motivado, o sea, no tiene caso, para mí mi vida ya no tiene sentido. El que tú te vayas, el que yo te pierda, ya no tiene ningún sentido. Y él le dijo, no se trata de motivación o de tener algún sentido, se trata de que usted vaya y que haga lo que más le gusta hacer, dar clase. Y entonces, dé clase y demuéstreme su amor a través de que usted se va a quedar aquí y yo sabiendo que usted va a seguir dando clase. Y dígales a nuestros niños que la vida es maravillosa. Y entonces dice que esta persona, este joven ya de 18 años, dice que no entendía cuando era pequeño el por qué la vida era maravillosa, cuando dice, dice, yo empecé a llorar y a llorar, dice, sabiendo cuál era el motivo por el que el maestro decía que la vida es maravillosa. Y hoy, hermano, yo quiero preguntarte si para ti tiene algún sentido tu vida que estás llevando, la vida de problemas, la vida de tribulaciones. Yo no sé si tenga algún motivo tu vida, pero déjame decirte que es cierto lo que decía este profesor, que la vida es maravillosa. Y vamos a ver por qué es maravillosa de alguna manera. Y hoy he titulado a esta predicación La visión de Dios. Entonces, déjame decirte algo interesante. La visión de Dios. Y a veces no entendemos nosotros la visión de Dios. Yo quisiera preguntarte, antes de poder iniciar, ¿qué entendemos por visión? ¿Alguien me pudiera apoyar en este sentido? A veces no quisiéramos que nos preguntaran, pero ¿alguien tiene algún sí, dime. Es bueno observar con cierto hacia el futuro o cosas, okay. A ver si las cosas van a pasar más adelante, si van a ser buenas y no van a ser buenas. Okay. Para mí eso es visión, ver las cosas hacia adelante, si van a ser buenas o no van a ser buenas. Ok. ¿Alguien más que tenga algún concepto de qué es la visión? Una meta para el futuro. El propósito de Dios. El propósito de Dios, ok. ¿Sí, hermano? Esa visión de Dios en mi corazón. Ok, bien. No sé, de muchas... ¿Quiénes de aquí trabajamos? Vamos a una empresa y la mayor parte de las empresas tienen alguna visión, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces cuando tú dices la visión, y entonces ahí empiezas a leer, ¿no? ¿A qué se dedica esta empresa, no? Pero cada una de las empresas tiene alguna visión. Y déjeme decirle, solamente déjeme comentarle qué es lo que nos dice en un concepto que aquí nos menciona. Dice que la visión es una declaración o una manifestación que indica hacia dónde se dirige la empresa o hacia dónde se dirige la persona. Entonces, déjeme decirle algo interesante. Dios también tiene una visión. Una visión acerca de su iglesia, acerca de cada uno de ustedes. Y mire, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando en conjunto de todos, ¿estamos de acuerdo? Pero, déjeme comentarle algo. Para Dios también tiene una visión para cada uno de nosotros. Usted en lo particular, Dios tiene una visión. Y muchas veces nosotros no nos hemos percatado, o quizás a lo mejor no hemos entrado a la visión de Dios. Y déjeme decirte que por muy pequeño, o por muy adolescente, o por muy adulto que seamos, todos y cada uno de nosotros tenemos una visión. Y Dios ya la proyectó. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no nos alineamos a esa visión de Dios,
¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a caminar sobre un objetivo, sobre una meta, sobre una proyección. Hoy necesitamos aprender eso. Y mira, fíjate lo que nos comenta. Punto número 1, vamos a ver, son 4 puntos los que vamos a ver, pero uno de ellos es la visión de Dios es para la iglesia, y hoy vamos a poner el concepto bien definido. La visión de Dios es para la iglesia de Aragón. Y entonces vamos a alinearnos acerca de lo que Dios quiere para esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estás? ¿Estás listo? Bien, vamos a ver. Y dice, mira, en el versículo número 1, capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y déjame decirte algo, hermano. Mira, ¿cuántos de aquí, o cuántas familias de las que estamos aquí, nos hemos mudado de una casa a otra, o de una ciudad a otra, o de una colonia a otra? Muchos, ¿no? Ahora, cuando tú te cambias de una casa a otra, ¿te adaptas rápido? ¿Es fácil para ti adaptarte? Te cuesta mucho trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Imagínate lo que le había dicho Dios a Abraham, y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Fíjate que estaba yo viendo, por ejemplo, en uno de los mapas, en donde dice que él estaba, ¿en dónde? Si leíste bien tu Biblia, dice que él, ¿dónde estaba? ¿En la tierra de qué? De Harán, ¿cierto o no? ¿Sí? Él estaba en Harán, y dice que el Señor que se iba a ir a una tierra donde él le iba a mostrar y que él se la iba a entregar, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y qué tierra era? La tierra de Canaán. Entonces, yo viendo en el mapa, entonces, pues la distancia sí era bastante enorme, porque él estaba muy hacia el norte. Digo, si lo vemos desde el punto de vista así como en una mapa, estaba muy hacia el norte, y él le decía que se fuera a muchos kilómetros hacia él, no al sureste, sino al oriente, sur-poniente, ¿no? a sur-poniente. Entonces llegaba un momento en que pues él tenía que jalar con todas sus cosas, tenía que jalar con todos sus bienes, con toda la gente que él había adquirido en Harán, y dice que él emprendió ese camino. Qué difícil era para él jalar con todo lo que él tenía, con todos sus bienes que él había adquirido, y cambiarse a un nuevo lugar. ¿Sí? Mira, déjame comentarte algo. Voy poniendo ilustraciones para que más o menos no los duerman. Pero cuando yo me convertí al Señor, nosotros vivíamos más o menos ahí por la zona de Tenayuca, Vallejo, más o menos por ahí. Entonces íbamos a una iglesia en Progreso Nacional, ahí donde yo crecí, donde yo conocí al Señor, donde mi mamá me llevaba al principio a la fuerza cuando yo era adolescente, y por muchos años iba yo a la fuerza y no tenía opción. Pero cuando iba yo a la fuerza, yo tuve una de las mamás, y tengo una de las mamás, ahorita ya no, mi mamá ya tiene 84 años, pero yo me acuerdo que era una mamá dura, una mamá muy enérgica, de las mamás de antes. Y entonces me decía: no tienes opción, no tienes opción, no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo te diga. Y entonces me llevaba a fuerza a la iglesia. Y yo tenía dos opciones: o seguir llorando y haciendo berrinche que no quería yo ir, o como decimos por ahí, flojito y cooperando, y vámonos, porque de todas maneras me iban a sonar. No, entonces no tenía yo otra opción. Entonces yo llegaba yo a la iglesia y empecé a ir por muchos años me refiero 4 o 5 años. Pero déjame decirte algo, iba yo porque mi mamá me obligaba a ir, y en segunda, porque ya no tenía opción. Entonces cuando empezaba yo a asistir a la iglesia, déjame decirte que dentro iba yo a la escuela dominical, iba yo con los jóvenes, entraba yo a las actividades, pero iba yo a veces por costumbre, no porque sintiera eso en mi corazón. Y cuando Dios toca mi corazón, en ese tiempo que Dios permitió que yo estuviera a fuerza, fui aprendiendo muchas cosas del Señor. Manejaba yo mi Biblia, sabía cómo encontrar los pasajes, me aprendí yo, pues, estando en la iglesia, pues aprendí yo muchas cosas. Pero cuando Dios toca mi corazón, vi cosas diferentes, y empecé a crecer en mi vida espiritual.
Entonces llegó un tiempo que yo me casé, mis hijos crecieron ahí espiritualmente, ahí se convirtieron mis hijos. Y entonces teníamos un cariño muy especial por esta iglesia. Pero conforme nos tuvimos que cambiar de casa y nos venimos a vivir aquí muy cerca de Tultepec, ahí por Villa de las Flores, muy cerca. Y entonces tuvimos que pensar y decimos, durante 7, 8 años estuvimos viajando del Distrito Federal hasta Villa de las Flores, y ese era nuestro andar de cada 8 días hacia la iglesia. Llegó un momento en que decimos, no, es muy cansado, es muy agotador, y tuvimos que cambiarnos de iglesia. Y mira que cómo nos dolió dejar esa iglesia, cómo nos dejó a veces dejar la zona donde nosotros vivíamos y trasladar a una zona donde nosotros no conocíamos. Qué difícil era, pero era el propósito de Dios. Dios tenía planes para nosotros, para mi familia, para la iglesia, para mis hijos. Y yo no me arrepiento hoy. En aquel entonces me dolía mucho en mi corazón. Hoy lo veo y le doy gracias a Dios por lo que hizo. Porque hoy mis hijos están en la iglesia, y eso me da paz en mi corazón. El saber que mis hijos pueden tener amigos, y yo sé que ellos andan en el camino de Dios. Y eso es una gran bendición para nosotros como padres. Y eso es una gran bendición que puede hacer con muchos hijos. Me dice mi esposa hace rato, yo veo muchos jovencitos aquí, y a mí me da mucho gusto ver eso. ¿Sabes por qué? Porque desde pequeños empiezan a conocer la palabra del Señor, empiezan a caminar en el camino del Señor. Y eso es una gran bendición, déjame decirte. Y para Abraham era un desafío, era un gran dolor el dejar a su tierra, a su parentela, a sus padres. Dice, y vete a la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. Él no sabía exactamente a dónde iba. Tenía la idea de que estaba en aquel lugar. Como decimos, Sonora, ¿dónde está? Ya sabemos que está en el norte, ¿no? Vete a Chiapas y ya sabemos que está en el sureste, ¿no? Pero a veces las costumbres son diferentes, el estilo de vida es diferente. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía una visión para Abraham. Y le dijo, vete porque yo te voy a mostrar hacia dónde te tienes que dirigir. Qué interesante, ¿no? Y yo te pregunto, ¿estás listo para alinearte a la visión de Dios? ¿Está lista la iglesia para alinearse a la visión de Dios? Y mira, déjame decirte algo. Yo cuando yo llegué le pregunté al hermano, ¿ya estamos aquí abajo otra vez? Y dice, sí, hermano, porque allá arriba nadie sabía que estábamos allá. Y hoy nos ven aquí. Y le dije, tienes razón, hermano. Y quiero decirte algo, que quizás esto sea parte de la visión de Dios. La visión de Dios es de que la gente te vea y que te diga que estás loco. Así como le decían que este maestro estaba loco, así yo quiero que también te digan que tú estás loco. ¿De acuerdo? Que tú y yo estamos locos. Y qué bueno que estamos locos. Pero bien, vamos a ver. ¿Estás conmigo? Punto número 1. ¿Cuál era la visión de qué? La visión de Dios es para la iglesia. Punto número 2. La visión de Dios es para que seas de bendición a los demás. Y mira lo que dice el versículo 2. Y le dijo Dios a Abraham, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Serás bendición. ¿Cuántos de ustedes han sido bendición a las demás personas? Amén. Dios quiere que seas bendición a los demás. Así como a Abraham, Dios le había dicho que él tenía que ser bendición. Y no le dijo quién, pero después se dio cuenta. ¿Qué tipo de bendición? Dice, haré de ti una ¿qué? Una gran nación. ¿Y serás? Y serás bendición. ¿Y fue bendición, Abraham, o no fue bendición? Claro que fue bendición. Muchísimas familias fueron bendecidas. Las familias que hoy, las que estamos aquí, también hemos sido bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Y haré de ti una gran nación. Una gran nación. Y serás bendición a ellas. Si tú crees que no estabas dentro de los planes de Dios, aquí está. Aquí está la visión de Dios para Abraham. Y la visión de Dios es de que tú estés aquí, pero alineándote a la visión de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo que estamos en la misma línea? Dios tiene una sola línea, y la línea es ¿para quiénes? Para todos los que en ellos creen. ¿De acuerdo? Bien.
¿Qué gran bendición? ¿Qué tipo de bendición es la que Dios quiere que hagas? Tienes sentimientos quizás a lo mejor encontrados, pero Dios tiene planes para ti. Mira, ¿cuántas veces has compartido la palabra del Señor o has compartido, joven, con aquellos jóvenes que están pasando por una prueba o por una tribulación? ¿Has compartido algo? ¿Has tenido la oportunidad de compartir algo? ¿Sí? Yo también. Y déjame decirte que Dios te usa a ti para que seas bendición a otras personas. Dios ya te proyectó a ti. Dios está controlando tu vida, pero Dios quiere que le escuches para que sepas hacia dónde te tienes que dirigir. Dios quiere que le escuches. Dios quiere que veas la visión. Dios no quiere que así que te proyectes y que cierres tus ojos y dices, Dios quiere que estemos en este lugar. No. Dios quiere que estés caminando sobre la visión. No que te la imagines, porque Dios no quiere que te la imagines. Dios quiere que la vivas. Dios quiere que camines por ella. Dios quiere que transites por ella. ¿Y sabes por qué? Porque así como Abraham fue bendición a las familias de la tierra, Dios quiere que tú también seas bendición a la gente que te rodea, a la gente que más lo necesita. Hay mucha gente que aquí pasa y mucha gente necesita. Déjame comentarte algo que pasó hace 8 días precisamente. Terminando el servicio, siempre el pastor nos recomienda y nos dice, hermano de casa, si tenemos muchos visitantes, por favor, cuando salgan, saluden. Y entonces termina el servicio y una hermana a la salida de la nave se para de frente y muchas personas empiezan a salir y empiezan a ir. Y estaba solita la hermana. Entonces yo me acerco y le digo, hermana, ¿cómo está? No la había visto, es la primera vez que nos visita. Y me dice, no, es la segunda. Le dije, no la había visto. Le dije, pero me da mucho gusto. ¿Viene solita? Dice, bueno, hoy sí. La vez pasada vine con mi esposo. Y le dije, qué bueno, nos da mucho gusto. Espero que se sienta en casa. Si en algo le podemos ayudar, qué bueno. Y ya le empezó a decir qué actividades son las que teníamos. Y le invitamos yo le invité a matrimonios, que por desgracia no fue el día de ayer. Pero ella me dijo, dice, precisamente yo creo que a lo mejor sí vamos a poder venir a matrimonios, porque venimos por una gran necesidad. Tenemos un problema de matrimonio. Y entonces la canalizó directamente con el pastor, hicieron una cita y ya no le pregunté al pastor si tuvo esa reunión con este matrimonio o no, pero mucha gente viene por necesidad. ¿Y sabes por qué vienen por necesidad? Porque Dios las trae, Dios va por ellas, Dios las busca. Pero déjame decirte algo interesante, que Dios también te usa a ti para que tú vayas y los traigas. Dios ya preparó sus corazones, pero Dios quiere que tú vayas y los traigas. Y muchas veces hemos dejado pasar esa oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros, y lo digo yo personalmente, yo he dejado a veces de pasar oportunidades de poder ser bendición a otras personas? Yo no sé si tú has dejado pasar esas oportunidades y llevar ese mensaje de paz hacia esas personas que lo necesitan. Yo no sé si tú has dejado pasar oportunidades, pero cuando yo he dejado pasar oportunidades, después pasan los minutos y siente tristeza en mi corazón, porque dije, pude haberlo hecho y no lo hice. Y cuando dejo de hacerlo, ¿sabes qué? Mi consuelo es orar por ellos. No los conozco, pero Dios conoce su vida y su corazón. Pero Dios te quiere usar a ti. Pero Dios quiere que no desaprovechemos la oportunidad para llevar y para hacer bendición a esas personas. ¿Hay sentimientos encontrados? Sí. Porque déjame decirte algo. ¿A quién le da miedo predicar? Llevar el mensaje. ¿A nadie? ¿Todos somos bien valientes? ¿En serio? ¿De veras? O sea, ¿a nadie le da miedo? La pregunta al revés mejor. ¿Sí? La pregunta al revés. ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a evangelizar? ¿Quién va a ir a evangelizar? Ya no todos, ¿verdad? Ya no todos levantamos la mano. ¿Cierto? Y déjame decirte una cosa. A mí también me ha dado miedo ir a evangelizar. Es normal que nos dé miedo. Y a veces vamos y cuando dicen, vamos a evangelizar y salimos todos a evangelizar, así como que hay un temor en mi corazón, el temor de ser rechazado,
Porque la gente a veces no está dispuesta, la gente no quiere saber nada de nosotros. Pero déjame decirte algo interesante. Dios prepara los corazones. Y lo único que tú tienes que hacer es solamente llevar el mensaje. Muchas veces decimos, ay hermanos, que yo no sé tanto de Biblia. Y déjame decirte algo interesante lo que hacía Pablo. Cuando Jesús se le aparece a Saulo en ese entonces, en Damasco, ¿se acuerdan que iba camino hacia Damasco? En pleno desierto. Fíjate, en pleno desierto, la luz inmensa que hay del sol. Y dice que se le apareció una luz, ¿qué? Brillante. Imagínate, más brillante todavía que el sol. Y dice que lo dejó ¿cómo? Lo dejó ciego. ¿Cierto? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y le dio temor a Saulo en ese entonces? Sí. Pero Dios tiene un propósito en la vida de Saulo, así como Dios tiene un propósito en la vida tuya. Así que si tienes... y déjame terminar lo de Saulo. Pero dice que cuando Saulo empieza a predicar, mucha gente le tenía miedo porque lo conocían porque él perseguía a la iglesia. ¿Cierto? Pero cuando él predicaba, ¿qué predicaba? Acerca de la elocuencia, de su conocimiento que tenía acerca de las escrituras. El evangelio. Él solamente le dijo, iba yo por el camino a Damasco, se me apareció una inmensa luz, caí en tierra, dice, y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dije, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice, y ese fue el encuentro que el Señor Jesús tuvo conmigo en ese momento. Y Dios ahí transformó mi vida. No necesitaba otra cosa, no necesitaba saber tanto de las escrituras. ¿Sabes qué necesitaba? Saber lo que Dios había hecho en la vida de Saulo. Y lo único que tú tienes que saber, no necesitas saber tanto de escritura de la Biblia. Necesitas saber lo que Dios ha hecho en tu vida para transformarlo y cambiarlo. Eso es todo lo que tú necesitas, y predicarlo. Yo era así y el Señor me transformó. Yo era borracho y el Señor me transformó. Yo era mentiroso y el Señor me transformó. Yo era fumador y el Señor me transformó. Yo era grosero y el Señor me transformó. Eso es lo que necesitas hacer. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Solamente usa tu testimonio. Y si tu testimonio no está tan bien, entonces ahí tenemos un gran problema. Pero sabemos que Dios tiene el poder para cambiar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ok. ¿Estás conmigo? ¿O ya te perdiste? Bien, para recuperar nuevamente, punto número 1. La visión de Dios es ¿para qué? Para la iglesia de Aragón. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2, la visión de Dios es para que seas bendición a los demás. Y punto número 3, todos nos hace falta dos puntos más. Punto número 3, la visión de Dios es para que la iglesia sea obediente. Porque déjame decirte una cosa. Punto número 2, otra vez lo repito, la visión de Dios es para que la iglesia sea obediente. Porque mira, muchas veces sabemos el propósito de Dios, muchas veces lo hemos escuchado en predicaciones, pero hasta ahí se queda, porque no somos obedientes, porque no lo hacemos, porque nos vale un verdadero común. Decimos, sí, ya lo entendí, sí, el Señor quiere, sí, el pastor Abel quiere que nos vayamos, sí, el hermano no quiere que nos vayamos a predicar todos, sí, ya lo sabemos, sí, ya, y ya, lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿cierto o no? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bien. Déjame decirte que necesitamos llenar esto. Yo hoy quiero decirte algo interesante, hermanos. Ahí la iglesia donde nosotros crecimos es un templo, tiene un templo muy bonito. Es en una esquina, en un lugar bien estratégico, en donde, haz de cuenta que es como esta esquina más o menos, pero es un terreno enorme, en donde hay un tianguis muy grande en Progreso Nacional. Entonces, es una avenida enorme. Yo creo que es una avenida como esta, y de este lado también es una avenida muy grande. Y entonces, de este lado y de este lado es un tianguis muy grande. O sea, pasa muchísima gente, mucha gente. Y entonces cuando
Cuando nosotros llegamos ahí, mi mamá me llevó ahí. Esta iglesia era muy pequeña. Yo creo que era como esta. Y empezó a crecer. Pero tenía un terreno de este lado, un patio muy grande. De este lado tenía pasto y un corredor de cemento. Y hace cuenta que la nave era así más o menos, así de chiquita. Y entonces empezó a crecer la iglesia. Entonces de este lado teníamos unas ventanas. Y la iglesia ya no cabía tanto, entonces sacaban sillas en el pasillito de aquí, porque la gente se sentaba, entonces, pero la gente quería estar viendo al pastor a ver qué sociedades hacían. Y llegó un momento en que empezó a crecer, pusieron una lona por el sol y empezó a crecer. Y dijimos, ya no cabemos. Y empezaron a construir un templo muy grande. Lo que era el pastito, que antes lo ocupamos ahí para jugar y todo, se convirtió en la nave principal. Y después la nave principal desapareció porque hicieron un segundo nivel y toda la parte de arriba era la nave, muy bonita la nave. Y se hizo un proyecto y decía el pastor en aquel entonces, la siguiente propósito de nuestra siguiente meta es llenar este templo. 250 personas necesitamos para llenar este templo. Tristemente, nunca se llenaron las 250 personas. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque se perdió la visión. Se perdió la visión de Dios para esa iglesia. Dejaron de predicar, dejaron de evangelizar. Y tienen unas bonitas instalaciones. Tienen una casa pastoral hasta en la parte de hasta arriba, imagínate. Tienen sus salones independientes. Bueno, hay oficina para el pastor, muy bonito. Tienen el salón social, lo que era la nave inicialmente, es un salón social. Yo creo que ha de haber 50 personas lo máximo para un templo tan grande. ¿Y sabes por qué? Porque a veces perdemos como iglesia la visión que Dios tiene. Yo no sé cuál sea tu propósito, no sé cuál sea la meta. Pero la meta de la iglesia es independientemente a la visión que Dios tiene para esta iglesia. Y Dios quiere que nos alineemos en la visión de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Alguien me ayuda con el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok. Y dice, ¿qué fue lo que dijo al principio? ¿Qué dice el versículo? Y se fue. Ok. ¿Puso peros? ¿Puso alguna objeción? Y dice, se fue. En pocas palabras, obedeció. ¿La iglesia está dispuesta a obedecer? ¿Obedecemos a la voz de Dios? ¿Obedecemos al propósito de Dios para que nosotros nos alineemos a la visión que Dios tiene para esta iglesia? Es ahí donde tenemos que prepararnos, donde tenemos que estar listos para alinearnos hacia esa visión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la visión? La visión de Dios es que la gente, fíjate, si las empresas van encaminadas para saber exactamente hacia dónde quieren llegar, déjame decirte que Dios tiene una visión para la iglesia, que la iglesia sea salva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es su visión. Y que muchas personas lleguen al arrepentimiento. Y que muchas personas lleguen a la presencia de Dios. ¿Tú ya eres salvo? ¿Estarás en la presencia de Dios? ¿Estás seguro? ¿Sí? Bien, ese es el problema que a veces tenemos. Como ya sabemos que somos salvos, como ya sabemos que tenemos vida eterna y que Dios ha preparado un lugar para nosotros en la presencia de Dios, entonces entramos en una etapa de confort. ¿Cierto o no? Y decimos, ya soy salvo. Ya Dios me rescató, Dios pagó el precio por mí. Alabado sea el Señor. Y cantamos y nos regocijamos. Pero cuando hablamos de predicar, nos apagamos. ¿Cierto? Es aquí donde tenemos que limpiarnos. Tengo un compañero de trabajo que es mi jefe. Tiene 32 años.
tiene mucha experiencia en el ramo. Y él me comentaba algo dentro de sus temores. Y decía que él a los 17 años, dice que su padre se había ido a Estados Unidos de mojado. Se fue de mojado y él está trabajando su papá allá. Pero él cuando tenía 17 años dice que él dijo, yo me voy con mi papá. Yo quiero ir a ver a mi papá, yo quiero vivir con mi papá. Y le decía, no, espérate, es que cruzar, irte de mojado sí está complicado. Dice, no importa, yo veo cómo le hago, pero yo quiero llegar con mi papá. Y sí, buscaron la forma. Su papá conoció a un famosos polleros y lo pasó. Difícil, sí fue difícil, pero lo pasó. Pero dice que él estando allá con su papá, le dio mucho gusto estar con su papá, abrazar a su papá, vivir con su papá, convivir con su papá. Pero dice que por las noches nadie sabía que él lloraba por las noches. ¿Y sabes por qué lloraba? Porque extrañaba a su mamá, porque extrañaba a sus hermanos, a su país, extrañaba a sus amigos. Era difícil ese cambio. El cambio que nosotros a veces hacemos de salir de nuestra etapa de confort a ir a trabajar a donde el Señor nos llama, suele ser pesado, suele ser difícil, suele ser complicado. Mira, cuando tienes un brazo fracturado y te lo llegan a enyesar por 2 meses, cuando te quitan el yeso, dices, ya me lo quitaron, qué padre. ¿Así lo haces? ¿Así pasa? No, ¿verdad? O sea, te cuesta trabajo, te duele empezar a mover tu brazo, ¿cierto? Sí. Y te duele, ¿y sabes por qué? Porque es un brazo que ya lo tenías inmóvil. A veces la iglesia nos dolemos mucho cuando decimos, vamos a cambiar de nuestro estado de confort para ir a predicar. Abraham iba a ser de gran bendición. Dios quiere que esta iglesia sea de gran bendición. Pero para salir de nuestra etapa de confort a pasar a una vida activa espiritualmente, nos va a doler, nos cuesta trabajo hacerlo, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas bendición. ¿De acuerdo? ¿Quieres ver 250 personas aquí? Yo no quiero verlas, yo quiero ver discípulos. Porque una cosa es que puedas llenarlo y otra cosa es de que sean discípulos los que estén reunidos aquí. Cuando son discípulos, déjame decirte algo, es una iglesia grande. ¿Cierto o no? Amén. Bendecida. Bendecida. ¿Estamos de acuerdo? Qué difícil es, ¿no? Pero Dios tiene ese propósito. Bien, punto número 4, hermanos. La visión de Dios es para que le glorifiques a Él. Una vez que la iglesia está activa, vas a ver la respuesta de Dios en el trabajo. Pues solamente déjame decirte una cosa, no es porque tú lo vayas a hacer, sino porque Dios te quiere usar a ti. Y cuando vayas y prediques el evangelio, déjame decirte una cosa, Dios ya preparó el terreno, Dios ya preparó la tierra ya está lista. Lo único que nada más quiere es de que tú vayas y la siembres, que vayas con esa semilla y que la siembres. Es todo lo que tú tienes que hacer. Dios hará el resto. ¿Te acuerdas lo que dice Corintios, Romanos? No me acuerdo. Cuando le dice que Pablo sembró y Apolo regó. Pero ¿quién? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? No lo das tú, Dios lo da. Tú solamente vas, siembras la semilla y Dios se encarga del resto. Pero Dios ya puso la semilla en tus manos para que vayas y la deposites en buena tierra. Dios no quiere que la deposites en mala tierra, porque cuando es en mala tierra, cuando es entre piedras, se ahoga, se pierde, se seca, o vienen las aves del cielo y se la llevan, se la comen. Pero Dios quiere que lleves esa semilla fértil a buena tierra, para que la gente escuche, para que la gente comprenda, para que la gente entienda que hay esperanza en sus vidas. Así como alguien llegó a tu vida, alguien llegó a predicarte y te dijo, oye Juan Carlos, hay alguien que te ama, en Cristo tienes esperanza. Dios quiere que tú vayas y lleves esa semilla de fe y de esperanza, que hay personas que no lo tienen. ¿Estamos listos para hacerlo? Hagámoslo. Dios quiere que lo hagamos. Tenemos que hacerlo. No tenemos opción. Tenemos que hacerlo.
Y yo recuerdo, bueno, ayúdame con el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 12, por favor. ¿Alguien que me ayude? Versículo 7 y versículo 8. ¿Alguien? ¿Sí o no? Le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Bien. Cuando tú eres bendición hacia las demás personas, déjame decirte una cosa. Y cuando ves respuesta, que esa semilla empieza a crecer, déjame decirte una cosa. Le das gracias a Dios, porque Dios te usó. Porque Dios pone alegría en tu corazón. Imagínate cómo te sientes tú y cómo se sienten las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de una jovencita que estuvo trabajando conmigo en una empresa y llegó tenía 17 años cuando llegó a trabajar ahí, y mi jefe dijo: enséñale todo lo que sabes para que ella empiece a trabajar. Era una chica muy lista, muy activa y muy presta para el trabajo, y aprendía muy bien, parecía esponja la jovencita. Todo aprendía y empezó a crecer muy bien. Y ya después solita yo dejaba que solita empezara a hacer el trabajo, y ya nomás yo lo revisaba y decía: perfecto. Después, cuando se sale de ahí, se fue a otra empresa haciendo lo mismo y le fue muy bien, y eso me daba mucho gusto, porque ella decía: a mí el que me enseñó fue Juan Carlos, y me daba mucho gusto, no por lo que yo le dije, sino porque ella aprendió muy bien, y porque lo que ella aprendió lo pudo emplear en otro tipo de trabajo. Y déjame decirte algo: lo que tú enseñes muy bien a las personas en su vida espiritual es lo mismo que ellos transmitirán. Pablo decía: asimismo, lo que yo aprendí, eso mismo haz con los demás. ¿Cierto? Entonces, estamos aquí en una escuela de aprendizaje desde el punto de vista espiritual. Y lo mismo que tú enseñes, y lo enseñes muy bien, es lo mismo que esa persona lo va a hacer el día de mañana, y lo hará mejor que tú. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Y hoy déjame decirte, dice el Señor: pruébame. Así como lo dijo este maestro a su esposa, que en la introducción que yo les comenté, que le decía: pruébame tu amor. Dice: y no se muera usted conmigo. Vaya y enseñe, y diga que la vida es maravillosa. Y hoy yo les quiero transmitir esto: vaya y transmite a la gente que no te conoce, la gente que no conoce a Dios, y dile que la gente es maravillosa, que hay una esperanza en su vida, que hay algo y alguien que puede rescatar su vida y que la puede transformar. Y entonces vaya y levante la mano y dígale: la vida es maravillosa. No importa que te digan que estás loco, que te digan que estás loco. Y a lo mejor mucha gente se va a esconder en el pasillo como los niños se escondían del maestro, pero no importa. Habrá alguien que te escuche y que te diga: qué bueno que dentro de tus bloqueras me enseñaste el camino de Jesús, el camino de salvación, el camino por el que yo tenía que transitar. Solamente sé flexible a la voz de Dios, y Dios hará maravillas. Y entonces aquí no encontraré congregantes, aquí el Señor encontrará discípulos. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Bien. Yo quiero hacer una invitación para terminar. Aquellos hermanos que quieran escuchar, solamente aquellos que quieran escuchar. Si tú no estás dispuesto, no lo hagas. Que quieran escuchar la voz y que digan: Señor, aquí estoy, llévame y alíneame a esa visión que tú tienes para esta iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie y que oremos a Dios para terminar. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor,
Porque dice que tu palabra nunca vuelve vacía. Pero Padre, queremos alinearnos a lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Hoy queremos, Señor, ser flexibles a tu voz. Úsame a mí, así como hablaste y llamaste a Abraham y que le dijiste, salte de tu tierra, de tu parentela, salte de esa tierra de confort donde tú estás y vente a una tierra nueva que yo te daré. A eso se le daré a tu descendencia. Y Señor, queremos que tú nos guíes por el camino correcto que tú quieres. Solamente prepara nuestras vidas, prepara nuestro corazón. Y si hay problemas, hay luchas en medio de ese trayecto, en medio de ese camino, solamente te rogamos que nos ayudes, que nos busques y que nos guíes, porque separados de ti nada podremos hacer. Si tú no vas con nosotros, no queremos, Señor, caminar. Si tú no vas con nosotros, Señor, nosotros no queremos hablar, porque si hablamos solo, Señor, hablaremos cosas de hombre. Pero Padre, queremos hablar de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos llene, que nos guíe y que hable por nosotros. Solamente somos instrumento en tus preciosas manos. Hazlo en nuestras vidas. Y Padre, aquí estamos. Gracias por esta iglesia de Aragón. Porque si tú los has traído, Señor, y has levantado esta iglesia, es porque tú tienes muchos propósitos para él. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra y por mis hermanos que han abierto tu corazón solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden tomarse. Qué bonito. Gracias a Dios.